Anthony, hoy vamos a hablar de algo muy, pero muy importante en una canción y que siempre queda como en un segundo plano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a hablar de las letras de las canciones. Ah, claro, pero eso habla todo el mundo, la letra de las canciones. Pero hoy vamos a hablar de algo mucho más ahí, escondido adentro de eso, que es la sonoridad en las letras de las canciones. Vamos a hablar de la sonoridad de la letra de la canción. Nosotros somos Bonino y Anthony y tenemos un podcast que tiene letras y se llama Buscando. Otra vez, estamos desafinadísimo. Buscando la canción. Bien afinados. ¿Cambió? ¿Qué pasó? Algo cambió. Yo creo que yo subí una octava. Ah, me pareció, sí. Buscando la canción. Yo siempre voy por ahí, pero bueno, hablemos. Bueno, Anthony, ¿por qué hay canciones que tienen una letra con un significado totalmente tonto, pasatista, estúpido, chabacano, trillado y sin embargo nos encantan? ¿Por qué pasa eso? Yo tengo la sensación de que esto pasa porque la sonoridad de las palabras nos encantan. O sea, una sonoridad, una buena elección de vocales, de consonantes, con una voz muy linda de un cantante, con toda una cuestión de estética sonora, nos enamora mucho. Entonces, nos pasa que a veces decimos, wow, que Eminem es un maestro de sus rimas y de la sonoridad de las palabras. Slim Shady, todo lo que va diciendo, my name is what, my name is Slim Shady. Realmente yo nunca supe ni de qué trataba esa canción, ni mucho menos, pero la canción se me quedó súper metida en la cabeza. Y no fue solamente porque la pasaron 100,000 veces en la radio, sino porque estéticamente la arquitectura de las palabras marca una gran diferencia en que una canción te pueda llegar o no te pueda llegar. Y ahora Bonino nos va a hablar de las vocales en las palabras. Las vocales en las palabras que utilizamos en la canción son un poco lo que va a definir como el color. Es así. En las vocales está también la duración de las notas, ¿no? No podemos hacer durar una consonante. Una T larga no puedo hacer. Puedo hacer una A larga, una I larga, ¿no? Exactamente. Y esas vocales, a ver si me ayudas tú, Anthony, ¿cómo podríamos decirlo? Las vocales también en algún punto son las que definen las rimas, ¿verdad? Las vocales definen bastante las rimas. Sí, aunque no sean rimas perfectas, es decir, por ejemplo... Bueno, hay rimas consonantes y cosas de esas, sí. La consonancia la va a dar la vocal, aunque no sea una rima perfecta, por ejemplo, ar y an, esos dos finales muchas veces se escuchan como rima por la A, ¿no? Sí. La A me va a aproximar un montón. Entonces, las vocales son totalmente definitorias. Conocemos un montón de secciones de música donde hay sí, exactamente. Y nos encanta, ¿no? Es más, nos gusta tanto eso que a veces el significado ni siquiera nos planteamos de qué habla la canción. Hay un montón de canciones que nos gustan muchísimo, que un día vemos escrita la letra y decimos, quería decir eso. La verdad que es una estupidez, la letra no quiere decir absolutamente nada. No vamos a decir que la primera época de los Beatles es un poco así, pero tiene eso de una letra bastante pasatista y bastante en el sentido estándar, letras más de amor, más trilladas, como she loves you, ¿no? Es correcto eso. Sin embargo, las canciones son adictivas, súper pegadizas y pasa un poco por esto de la sonoridad. No quiero decir con esto que no sea importante el significado de la letra, porque muchas veces lo es y muchas veces hace a la identidad del artista. Recién ahí en la reunión de producción que teníamos, tú hablabas de Sabina, ¿no? Uh-huh. Pues Sabina obviamente es una artista, tiene unas letras que son unas poesías impresionantes, súper profundas. Cada línea ahí te toca al corazón
al máximo, cada línea tiene una fuerza poética, la elección Sí. de las palabras, ¿no? Sí. Pero esa es la estética de ese artista. No obstante, podría pasar que alguien sea muy buen poeta y sin embargo las letras de sus canciones no funcionen para canción. Tú sabes, te voy a dar un ejemplo muy curioso. Hay un músico italiano Ujú. que no sé si has oído hablar de él. No me Lontano o algo así, no me acuerdo el nombre de él. Creo que murió hace poco o está vivo. Y él hizo una canción. Él le gustaba la sonoridad de las canciones en inglés. Ujú. Y él cogió Celentano se llama. Y él cogió él hizo una canción con con palabras que se inventó, que no quieren decir nada, pero fue un super mega hit en Italia en los años 60, 70. Y básicamente lo que este señor hizo, una persona así muy alta, muy curiosa. El videoclip, él parece un profesor de colegio que está dando clase a un montón de estudiantes y cantando y todo el mundo, y suena como si estuviera cantando en inglés. Y eso fue una revolución en Italia y no quería decir nada. Nada. Bueno, me hiciste acordar la canción del Chico César. Ajá. Oh, Amara Zayan, Zoye, Zayan, Zayan. Qué bella esa canción. Que no quiere decir nada y es bellísima. Pero la letra sí tiene. La letra, cuando había Sí, por supuesto, por supuesto, es hermosa la letra del verso, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Pero el coro no va a ningún lado, no significa nada, sin embargo la melodía es maravillosa. Es decir, podríamos decir que, bueno, un buen significado de la letra, si tenemos las dos cosas, es Sí. potentísima, Sí, es potentísimo ¿no? eso, Tenemos sí, sí, Yesterday, si tenemos las dos cosas, ¿no? Sí. Tenemos una canción dura, pero puede que el significado no sea la gran cosa, sin embargo la sonoridad tiene que estar porque de eso se trata, es una Sí. canción. Esto de la sonoridad también es un gran desafío y un poco lo que hablabas recién del italiano, cuando se hacían las primeras canciones en otros idiomas, canciones de rock en otros idiomas que no sea el inglés, que es Correcto. el idioma nativo del rock. Por ejemplo, en Argentina pasaba mucho que había mucha reticencia a cantar en castellano, Ya. porque se decía que el rock era en inglés y el rock tenía que sonar en inglés, En inglés. y que el castellano sonaba o un poco hortera, cutre para el Eso fue en los años 70, ¿no? en los años 60, que sonaba un poco cutre y que supuestamente cantar en castellano era hortera, ¿no? Imagínense, digamos, que hubiese sido la historia de la música del rock en español. Es una cosa muy interesante. Yo me acuerdo también una época cuando vivía aquí hace unos años atrás que había una plétora de bandas que cantaban en inglés, que no podían, eran personas que no necesariamente ni siquiera dominaban el inglés, pero tenían correctamente la necesidad de cuando escribían canciones hacerlo en inglés. Y esto es por lo que tú bien dices, que es que están acostumbrados a oír música en inglés. Entonces ya le metes otro idioma y les es foráneo. Sí. Digamos, por supuesto que el rock, vamos a decir así, y todos los miles de derivados de esos, es algo que viene, es algo anglo, ¿no? Es algo que Annie B. Sweet es uno de esos. Ella comenzó haciendo música en inglés. comenzó en inglés. Uh-huh. Pero bueno, quizás en la Argentina en los 60 ese era un poco el desafío de esa generación, cómo se podía hacer algo propio y algo que... Algo más salieron los gatos, ¿no? Los gatos, sí, los gatos, Manada de Almendra. Algo más interesante todavía que cantar en inglés, en español, perdón, hacer melodías que sonaran en español, ¿no? No solamente hacer los primeros rocks en español eran no traducciones, pero más o menos del rock en inglés, ¿no? Popotitos. En español. En la Argentina a principios de los 60 había un artista que grabó Popotitos en español, que luego Charlie ¿Qué es Popotitos? Boney Maroney, ¿no? Es como un clásico del rock americano hecho en español. Bueno, después, claro, cuando vinieron esos artistas ya más poetas, no solamente era cantar en español, sino cantar y usar frases a la manera de que se usan en el español, no meras traducciones, ¿no?
Que no sea solamente, ellos hicieron eso, nosotros lo vamos a copiar, pero en español. No, no, no. Vamos a hacer nosotros una cosa, Sí, como desarrollar un un lenguaje lenguaje con propio. el propio. Exacto. Exactamente. Y eso pasó, yo sé que Argentina es uno de los países que más desarrolló el rock en castellano del mundo hispanoparlante. Ujú. Luego posiblemente le seguiría México, algo Colombia, pero no Chile también seguramente también entraría dentro de este paquete. Y ahí decir que, porque yo cuando pienso en música latinoamericana, pienso en música latinoamericana que puede tener un componente de rock o no tenerlo, pero pienso en música latinoamericana y quizás bandas como Soda Stereo, bueno, es que Charly García esto es muy argentino, más argentino que Soda Stereo. Yo pienso que Ujú. Soda Stereo quizás es una banda muy rock, muy de la New Wave de los 80, pero que lograron hacer eso en castellano. Ujú. Eso es un gran logro. Totalmente, totalmente. Y pienso también, así como hablaba recién de una identidad de la música argentina, pienso que aquí en España también eso ocurre. Hay una suerte de tradición. Hay gente que, no soy tan estudioso del linaje aquí, pero claramente yo identifico una tradición de gente que hace un estilo a lo Sabina. El mismo Leiva tiene un tipo de poesía a lo Sabina. Por supuesto tendrá su estilo y su particularidad, pero ya ahí tenemos un artista que no hizo, no tomó la música de Bob Dylan y la tradujo, sino que hay giros melódicos, hay giros poéticos, hay ciertos jeites, diríamos en la Argentina, ¿no? Una palabra bien del No tango, sé qué pero quiere decir eso, pero un jeite sería como, un deje, una... sería licks. Ok, ¿No? ok, Hay ok. como licks poéticos, hay licks de sonoridad, hay ciertas palabras, hay Sí, ciertas expresiones de la cultura ok. española que están en ese tipo de grupos y que están en ese linaje de letras y esa forma de cantar el rock o la música popular en español de alguna manera, ¿no? Entonces, eso también a mí me parece como súper meritorio. Es mucho más interesante que simplemente, bueno, claro, el rock tiene una raíz anglo, copiarlo y traducirlo y ya, Sí, ¿no? sí, 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 Pero sí. la gente no habla así en la calle, la gente no se expresa de esa manera. Tú no le no le escribes un poema a una chica que te gusta, no, con palabras forzadas ahí medio del diccionario, sino que tienes tus giros, tus formas, tu forma de hacerlo. Bueno, nada, por eso estamos nombrando a esos artistas, porque justamente han dejado un legado interesante. Sí, yo sé. Mira, hay otro. Bonino viene de Argentina, yo vengo del Caribe y obviamente nosotros hemos consumido más la música argentina que los argentinos en la música caribeña, si no me equivoco. Eh, pero en el Caribe hay una escuela que ustedes sí lo conocen, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, etcétera, etcétera. Y Silvio Rodríguez en los 70 tuvo una época, bueno, él es un artista muy interesante, con una música muy buena y muy buen letrista. Recuerdo que él logró hacer una música que a mí me sonaba completamente auténtica, pero que se nutría mucho de la música de Emerson, del rock progresivo, Emerson, Lake and Palmer y demás. Entonces, en esos discos que él hizo a finales de los 60, más que nada como que principio de los 70, mediados de los 70, y no sé si hasta finales de los 70, ahí había un uso de los sintetizadores muy al estilo de Keith Emerson. Pero yo lo oía y yo no estaba oyendo a una persona copiando a Emerson, Lake and Palmer. Yo estaba oyendo a una persona que había desarrollado un lenguaje y que se había nutrido e inspirado de estos artistas, incluso, si me apura, de elementos del jazz y de elementos hasta de la música clásica, porque es realmente Era el rock sinfónico. O sea que sí, indudablemente iba a haber cosas es el rock sinfónico, pero date cuenta que los cubanos, en parte por Leo Brauer, todo esto, Silvio, Pablo y demás, fueron discípulos de Leo Brauer, y Leo Brauer es un compositor de música clásica, Claro. vamos a llamarlo. O sea, quizás es el compositor de la música de guitarra más importante de la historia.
del mundo mundial. En este caso, sí te pondría a Leo Brauer en la guitarra, como lo es un Chopin para el piano. El piano. O sea, tú vas a cualquier conservatorio del mundo y Se estudian cosas de él. todo el mundo. Es como una figura importante, una de las figuras más importantes de la guitarra. Y él, aparte de haber escrito muchas bandas sonoras, él educó a muchos músicos populares. Entonces le dio un lenguaje, le dio herramientas. Entonces todos estos músicos, Silvio mira cómo tocaba la guitarra. O sea, Silvio no tocaba la guitarra como buen guitarrista. pero con el finger picking de un Claro. músico clásico. Entonces, eso les permitió a esa gente poder coger influencias de muchos sitios y no sonar como pegando cosas a lo loco, sino de una manera orgánica. Y fíjate que empezamos hablando de letras, porque era el tema de esta... Sí, que son en definitiva, también has nombrado todos artistas que se destacan mucho por sus letras, digamos. Sí. Son grandes letristas. Pero eso también no es un hecho aislado, sino que es una parte de su arte muy importante. Pero también son letristas, pero son poetas. Y la poesía en sí es música. A mí mi abuelo siempre me decía, no, es que el poema es música. ¿Y por qué es música? Porque viene el tema que inspiró a abrir este podcast. La elección de las palabras es tan importante por su significado como lo es por su sonoridad. Uh-huh. Y si me apuras, hay situaciones donde casi que preferiría elegir las palabras por su musicalidad que por su significado. O sea, si estoy escribiendo una canción y tengo una balanza que elegir, así que no me queda de otra, que me están poniendo una pistola en la cabeza y elegir entre una palabra que no cumpla el significado pero suene muy bien y una palabra que no suene muy bien y que cumpla el significado, me voy por la que suene muy bien y no cumple el significado. No tenemos duda porque hacemos música. No te quepa duda que sí, que va por ahí la cosa. Max Martin, el reconocidísimo compositor y productor sueco, habla siempre de eso, ¿no? De que lo fundamental es la sonoridad de la palabra. Y él dice, bueno, si tienes una sonoridad potente en una línea y además hay profundidad en el significado, en el mensaje, tenés oro. Estas son sabias palabras. ¿No? Tenés oro. Si todo eso pasa, Dios mío. Ese es el consejo, yo diría, que cierra y que resume lo que estamos hablando hoy. Claro. Las palabras del brillante Max Martin. Pero bueno, eso muy probablemente no ocurra siempre, ¿no? A priori las canciones, por eso también es importante, los cantautores componen de alguna manera siempre como balbuceando, improvisando, jugando con esas palabras, esas letras, arriba de su guitarra, su piano o la base que sea, pero siempre están como jugando un poco con la voz, melodías vocales, con sonidos que van cobrando de alguna manera significado, que va encontrando algún significado. A veces la pauta o la punta de la canción ya viene, a veces no, va surgiendo de a poco, pero vamos a decir así en líneas generales, es como el camino que en líneas generales se tiene, ¿no? No es que se haya una sola forma, ni mucho menos, pero jugar con la sonoridad, ¿no? Las canciones están hechas para cantar, no para leer. Entonces, el significado puede ser maravilloso, pero si suena mal, la gente no va a un concierto a leer. La gente va a un concierto a escuchar, a cantar, a ser parte de eso y a tener un disfrute estético a través del sonido. Y yo pienso que a partir de ahora, ninguno de los que están oyendo este podcast va a escuchar una canción sin prestarle atención a la sonoridad de las palabras. ¿Cómo suenan las palabras? Exactamente. Help. Exactamente. I need somebody. Help. ¿No? Sí. Bueno, señores, nosotros somos Bonino y Anthony y esto es Buscando la canción.